Buenos días, iglesia. There's something wonderful about coming home for Christmas. Algo maravilloso el regresar a casa cada Navidad. There's something wonderful about after a long journey, Hay algo maravilloso después de un caminar muy largo, arriving at a place where you know that you are loved. llegar a un lugar donde tú sabes que eres amado. That when people see you, Cuando la gente te ve, they turn the lights on for you. prenden las luces para ti. My friends, life is a long journey. La vida es un caminar muy largo And someday we will be welcomed home. y algún día nosotros vamos a regresar a casa, Not by the lights on a house, no con las luces de la casa, but by the light of the world. pero por la luz del mundo. Our God who entered into this world. Nuestro Dios que entró a esta tierra, He became Emmanuel, Él se volvió Emanuel, God with us. Dios con nosotros. His light shine into our darkness Brilla en medio de nuestra oscuridad so that we might know how to get home. para que nosotros conozcamos cómo llegar a nuestra casa. Because after a long journey, Porque después de un largo caminar, after we are tired, después de estar cansados, after a long year, después de un año muy largo, there's something wonderful about coming home hay algo maravilloso cuando regresas a casa, to a place where you are loved a un lugar donde tú eres amado and the light is turned on for you. y la luz se enciende para ti. Amen. Amén. Merry Christmas, church. Feliz Navidad, iglesia. What a great joy to come together. Qué gozo más grande estar juntos. Before we get into today's message, I just want to remind you about December 24th, Antes de empezar con el mensaje, quiero recordarte del 24 de diciembre, that at 5 p.m. we are going to have a mariachi concert right here. a las 5 de la tarde va a haber un concierto de mariachis. This is going to be a concert mixed with the story of Jesus. Va a ser un concierto que va a contar la historia de Jesús. There's going to be some music, Va a haber música and there's going to be some live action acting. Va a haber música y actuación en vivo. And we're going to hear about the greatest story of God coming to the earth. Y vamos a aprender sobre la historia más maravillosa de toda la tierra. This is not going to be a normal worship service. No va a ser un servicio regular, It's an opportunity for us to bring people who may not know Jesus es un propósito para invitar a gente que no conoce de Jesús, to come and listen to a concert que puedan venir a escuchar en un concierto, and to hear the best news in all of the world. pero al mismo tiempo escuchar las mejores noticias de todo el mundo. That is coming this week, December 24th at 5 p.m. Eso es venir esta semana, el 24 de diciembre, a las 5 de la tarde. All right? Very exciting. ¿Muy emocionados? Amen. Bien. We're going to have panettone and hot cocoa Va a haber chocolate caliente y panetón and Christmas cookies. y galletitas de I'm, Navidad. I'm slowly becoming more of a fan of the panettone. I'm not going to lie. Lentamente me estoy convirtiendo en un fanático del panetón. Antes no lo era. This week was a very special one for our family Esta semana fue muy especial para mi familia because we had family come home. porque tuvimos familia que regresó Yeah. a casa. Our oldest son, Joshua, came home on Tuesday, I think, Nuestro hijo mayor llegó el martes, during his coming from Georgia from college. regresando a la universidad, que él vive en Georgia. And then our middle son, Nathan, he arrived late Friday night from Georgia at Fort Benning, where he's preparing to be a ranger. Y mi segundo hijo regresó el viernes por la noche en un campo del ejército. And oh, we are so excited to have family home. Y estamos tan emocionados que todos mis hijos estén en casa. And I would never neglect to state the fact that we are always glad that currently our youngest son, Isaac, is also home. Y tampoco quiero olvidarme de que mi hijo menor sigue en casa. Estamos muy felices que él esté con nosotros. Amy and I have had the joy of raising 3 boys. Mi esposa y yo hemos tenido el privilegio de criar a 3 varones. And there have been ups and downs throughout the years. Y ha habido altos y bajos en toda la vida. Sometimes Amy and I would look at each other and we would just be amazed at how our boys are growing and how well they're doing. Muchas veces me miraba con mi esposa y me maravillaba lo mucho que están creciendo mis hijos. And sometimes we would look at each other and scratch our heads and ask, where did we go wrong? Y otras veces nos mirábamos y nos rasgábamos la cabeza diciendo, ¿qué hicimos mal con ellos? Times of great joy Momentos de mucha alegría and times of great concern. y momentos de mucha preocupación con ellos. But no matter what the situation, Pero no importaba la situación, when family comes home, cuando la familia regresa a casa, there's joy in the heart. hay gozo en mi corazón. Amen? Amén. No matter where you're at in life, No importa en qué etapa de tu vida estés,
when you come to God, Cuando tú regresas a Dios, He is always glad to welcome you home. Él está siempre feliz de darte la bienvenida. If you're doing good Si estás haciendo las cosas bien or if you're not doing good, o no estás haciendo las cosas bien, He welcomes you home. Él te da la bienvenida a casa. Amen? Amén. I want to remind you after the service today, we're going to have a celebration in honor of Nathan, our middle son, his graduating high school and his completing basic training in Army. Después del servicio te invitamos a un pequeño refrigerio para celebrar con mi hijo que ha terminado la escuela y también el entrenamiento para el ejército. So you are all welcome. Stick around after church. We're going to meet in the other room, in the community room, for, 45 minutes or so, an hour, and we'll celebrate in honor of Nathan. Así que todos están invitados para celebrar con nosotros después del servicio. Now, many of you get this. I mean, when we came through COVID, you remember that thing we called COVID? ¿Se acuerdan de la pandemia? Cuando nosotros pasamos por la pandemia, ¿se acuerdan de eso hace varios años? During that year, we shifted from meeting in person to meeting online. Durante ese año transicionamos los servicios a servicios virtuales. And at first, it was kind of cool. Y al principio era muy chévere, muy feliz todos. We get to stay home, Nos podemos quedar en casa sin salir, never get out of our pajamas, nunca quitarnos nuestras pijamas, never have to really talk to anybody. sin tener que hablar con otras personas y conversar. But I don't know about you, but for me, after a while, that got old. Pero no sé ustedes, pero después de un tiempo eso se volvió muy cansador para mí. I started missing seeing people. Empecé a extrañar el ver a las personas frente a frente. And I know with Josh and with Nathan, we get to talk to them on the phone. Yo sé que con mis dos hijos nosotros podemos hablar por teléfono cuando están a distancia. But there's nothing quite as nice as getting to see them face to face. Pero no hay nada que cambie el verles frente a frente, cara a cara. You see, what God did for his people Miren, lo que Dios hizo por su pueblo is that he went from a God who is with his people but not face to face. él era un Dios que estaba con su pueblo, pero no estaba cara a cara con ellos. And he entered into our world. Pero después Él entró a nuestro mundo. God became face to face. Nuestro Dios se volvió para vernos cara a cara. We've been talking about Jesus being the firstborn. Hemos estado hablando de que Jesús es el primogénito. Now, this is powerful because in the Old Testament, the firstborn was committed to the Lord. Porque esto es poderoso, porque en el Antiguo Testamento se enseñaba que al primogénito se le consagraba a Dios. The firstborn was given the greatest inheritance. El primogénito recibía la herencia primordial. In fact, the future of the family was in the hands of the firstborn. Es más, el futuro de cada familia estaba en el primogénito. I'll tell you right now, our son Josh, he's like, yeah, that's what I'm talking about. Mi hijo Josh está ahorita así, eso me gusta escuchar. You see, there was much power given to the firstborn. Se le daba mucha autoridad y poder al primogénito. The whole family was Toda la familia. dependent on how that firstborn lived. Toda la familia iba a depender de cómo el hijo primogénito iba a vivir. And Jesus, we find in the New Testament, he is the firstborn over all creation. Y en el Nuevo Testamento aprendemos que Jesús es el primogénito de toda la creación. That means Jesus gets the most importance in all of his family. Eso quiere decir que Jesús recibe la importancia mayor en toda su familia. He determines the future of God's family. Él determina el futuro de la familia de Dios. And I've got good news this morning. Y te tengo muy buenas noticias esta mañana. He is a good firstborn son. Él es un buen hijo primogénito. He's absolutely perfect. Él es un hijo perfecto. He makes no mistakes. Él no comete ni un error. He is never selfish. Él nunca es egoísta. He is only loving, Él es solamente amado y only amor. giving. Él es un dador. He is the God who came not to be served, but to serve. Él es el Dios que vino no para ser servido, He sino para servir. came to give his life as a ransom for many. Él vino para dar su vida por otros. He's a good firstborn. Él es Amen. un buen primogénito, amén. And he is the firstborn from among the dead. Y él es el primogénito entre los muertos. Not only is he first over all creation, No solamente es el primogénito sobre toda la creación, he's the first by his own power to raise up from the dead. él es el primogénito por su propio poder de levantar a otros entre los muertos. That means whether people are living Eso quiere decir, aunque la gente esté viva or whether people are dying, o esté muerta, he is first over it all. él sigue siendo el primogénito sobre todo. Amen. Amén.
But God had to do something that is almost unthinkable. Pero Dios tuvo que hacer algo que es inimaginable. In fact, for the Jewish people, they would say, how could God ever become a man? Es más, los judíos decían, ¿cómo es posible que Dios pueda volverse hombre? It is unthinkable, Es imaginable, unimaginable. imposible, imaginable. And yet God does it. Y aún así, Dios lo hace. He becomes the firstborn son of Mary. Él se vuelve primogénito, hijo de María. God enters into the world, Dios entra al mundo and he becomes, are you ready? y Él se vuelve, ¿saben qué? He becomes human. Él se convierte en un humano. Oh, now, church, I don't want us to become too bored with a story we know so well. No quiero que nos volvamos tan familiares y como aburridos con una historia que conocemos. The story that we celebrate every Esta Christmas. es la historia que celebramos cada Navidad. God became human. Dios se convirtió hombre, se volvió humano. Unthinkable. Eso no es imaginable, Unimaginable. impensable. Is it even possible ¿Es acaso posible hacer eso? that the firstborn over all creation, Que el primogénito sobre toda la creación, the God of all power, el Dios de todos los poderes, the God of all el authority, Dios de toda autoridad, the God of all el glory, Dios de toda gloria, gets wrapped up in skin se convierta en humano con carne y and hueso enters into the world e ingrese al mundo a little baby, como un pequeño bebé, not in royalty, no en realeza, not in riches, no en riquezas, but to a poor girl named Mary, pero por medio de una pobre adolescente llamada María, born in a stable. nacido en un pesebre. His first bed with the animals. Su primera cuna entre los animales. This is our God. Este es nuestro Dios. This is our God. Ese es nuestro Dios. This is our Creator. Nuestro creador. This is the God of Abraham, El Dios de Abraham. the God of El Moses, Dios de Moisés. the God of David, El Dios de David. the God of the Old El Testament. Dios del Antiguo Testamento. This is God Este es nuestro Dios in a stable, en un pesebre. lying in a manger. Acostado en un pesebre. This is our God. Este es nuestro Dios. He became human. Se convirtió humano. Luke 2 Lucas 2:22. says Joseph and Mary, they brought him, Jesus, up to Jerusalem to present him to the Lord. As it is written in the law of the Lord, every male who first opens the womb, that's the first child to be born, shall be called holy to the Lord. José y María trajeron a Jerusalén para presentarle a Jesús al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. The firstborn over all creation El primogénito sobre toda la creación became the firstborn son se of a young woman. se convirtió en el primogénito de una joven adolescente. Let's have a little quiz, shall we? Vamos a dar un pequeño examen. ¿Están de acuerdo? What title does Jesus use most often for himself? ¿Qué título le usa Jesús mismo para decir que él es hijo de Dios? Son of God, ¿Hijo de Dios? Son of Man, ¿Hijo del hombre? the Messiah, ¿El Mesías? or Papa Noel? ¿O Papá Noel? ¿Cuál es el nombre que Jesús más Go usa ahead. para describirse? Go ahead and shout your answer A out. ver, griten su respuesta. How many are saying A? ¿Cuántos dicen A? A. Some A's, all right. Ok, How many are algunos saying A's. B? B. Okay, a few more Muchos B's. B's, How many are ok. saying C? ¿Alguien dice C? Ok, C. How many are saying D? ¿Quién dice D? Okay. How many just simply don't know and will not raise their hand? ¿Y quiénes no saben y no All right, quieren there you participar? Ok, pocos son So ellos. the answer is B, the Son of Man. La respuesta es B. Jesús usa para describirse hijo del hombre. Isn't it interesting that the Son of God, Es interesante que el hijo de Dios, the Messiah, el Mesías, the firstborn over all creation, el primogénito sobre toda creación, most often, usa más frecuentemente, almost exclusively, casi exclusivamente, refers to himself as the Son of Man. se refiere a él mismo como el hijo del hombre. Because Jesus knew the power of his humanity, Porque Jesús sabía el poder de su humanidad. that God was now
the big word is incarnate. que Dios ahora estaba encarnado It's incarnate, en carne. which I love. Spanish is beautiful with this because what does carne mean in Spanish? ¿Qué significa carne en español? Meat. Sí, If you get carne. chili con carne, Si comes y te ordenas una chile con carne, chili with meat, es un chile con carne. the God incarnate Es el Dios encarnado. is Dios con carne. Es Dios con una carne. He is God with meat Él es Dios con carne. in the flesh. En la carne. And God knew this, and Jesus knew this is the most powerful move of God in all of history. Y Dios sabía que esta era la mejor movida de Dios. God incarnate. Dios encarnado por Jesús. I think Jesus loved carrying that title. Yo creo que Jesús amaba tener este título sobre él. I am the Son of El Man. decir, yo soy hijo del hombre. That's powerful. Eso es poderoso. Hebrews chapter 2 says Hebreos 2 dice, that he, Jesus, had to be made like his brothers, that's us, in every respect, so that he, Jesus, might become a merciful and faithful high priest in the service of God to make propitiation for the sins of the people. For because he himself has suffered when tempted, he is able to help those who are being tempted. dice él, que es Jesús, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, pues por cuanto él, que es Jesús mismo, fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Look at this. Jesus had to be made like us. Dice, él tuvo que ser hecho como nosotros, semejante a nosotros. God had to Dios become fully human. Dios tuvo que volverse completamente humano. It was required. Era un requisito If redemption would happen, para que la redención pueda ocurrir, if eternal salvation to be given, para que la salvación eterna fuera dada, then God had to become fully human. entonces Dios tenía que convertirse 100% humano. Let me give you for 3 reasons. Te voy a dar 3 razones por las cuales esto pasó. How's everybody doing? ¿Estamos bien? Feeling good? ¿Atentos? Good. Bien. It's almost Christmas. We should be Yes. super Y es excited. Navidad, deberían estar muy emocionados ustedes. First one, El God primero. had to become fully human in order to be our high priest. Dios tuvo que convertirse 100% humano para ser nuestro sumo sacerdote. What was the role of a high priest? ¿Cuál era el rol de un sumo sacerdote? His job was to serve God on behalf of people. Su trabajo era poder servir a Dios para representar a la gente. In the Old Testament, the high priest was the person who stood as a mediator between God and man. En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote se paraba para ser el mediador entre Dios y los hombres. No human could get to God except through the service of the high priest. Ningún ser humano se podría acercar a Dios si no era a través del sumo sacerdote. And Jesus became fully man in order to serve God as our high priest. Y Dios tuvo que hacerse 100% humano para servir al pueblo como el sumo sacerdote. Meaning this, my friends, we cannot get to God except through the service of Jesus Christ. Esto quiere decir que no nos podemos acercar a Dios si no es por medio del servicio que Jesús estableció. Amen? Amén. There are a lot of people in a lot of religions who say, we can get to God, but we don't need Jesus. Hay muchas religiones que dicen, yo puedo llegar a Dios, pero no necesito a Jesús. That will never, ever work. Eso jamás funcionará. The only way to the Father La única manera al Padre is through faith in Jesus Christ. es por medio de la fe en Cristo Jesús. Hebrews chapter 2, verse 17. Sorry, I already read that. Hebrews 4:15. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet without sin. Hebreos 4 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. That means that Jesus understands all that we are. Eso quiere decir que Jesús entiende todo lo que nosotros pasamos. He experienced all of our same kind of temptations, Él experimenta y ha experimentado todas nuestras mismas tentaciones, but he was never with sin. pero Él nunca tuvo pecado. So in the Old Testament, for the high priest, En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote was the high priest
more like God or more like people? ¿El sumo sacerdote era más como Dios o más como la gente? Pretty easy question. ¿Qué And the opinan? answer is, ¿Qué piensan? he's more like people. Más como gente. I mean, even the high priest had to make an offering for his own sins. Porque aún el sumo sacerdote tenía que entregar ofrenda para librarse de sus propios pecados. So the high priest could identify way more with the people Así que el sumo sacerdote se podía identificar más con la gente than he could identify with God. que identificarse con Dios. But Jesus, as our high priest, Pero Dios ya como nuestro sumo sacerdote, he identifies fully with us. Él se puede identificar 100% con nosotros, And he identifies fully with God. pero también se puede identificar completamente con Dios. 100% God, 100% Dios, 100% man. 100% humano. That's our high priest. Ese es nuestro sumo sacerdote. He is in service to God Él es en servicio de Dios on our behalf. para nosotros. Por Amen. nosotros. Amén. You see, my friends, our access to heaven Hermanos, nuestro acceso al cielo is not by how good we are, no se debe a cuán bueno somos nosotros, but it is completely by how sufficient the high priest is. pero es de acuerdo a cuán suficiente y completo es nuestro sumo sacerdote. Amen. Amén. So much so that no matter what we are being tempted with, Tanto que no importa cuántas tentaciones tengamos, we can go to our high priest podemos acercarnos a nuestro sumo sacerdote and he will tell you, y él te va a decir, I understand. yo te entiendo. No matter what your temptation, No importa tu tentación, no matter what your struggle, no importa tu dificultad, no matter what your no addiction, importa tu adicción, no matter what your pain, no importa tu dolor, no matter what your weakness, no importa tus debilidades, you can go to tú Jesus puedes acercarte a Jesús because he understands. porque Él te entiende. He understands. Él te entiende. He actually sympathizes with our weaknesses. Él se simpatiza con nuestras debilidades. That's our high priest. Ese es nuestro sumo sacerdote. That's our God Ese es nuestro Dios in the flesh. en carne. Amen. Amén. Second, God had to become fully human in order to be our blood sacrifice. Dios tuvo que hacerse completamente humano para hacer nuestro sacrificio de sangre. You see, the Old Testament says that God is spirit. El Antiguo Testamento dice que Dios es un espíritu. And I don't know, but the last time I checked, spirits don't bleed. Y no sé ustedes, pero la última vez que averigüé, un espíritu no desangra. In the Old Testament, it says that the only way for sins to be given is by the shedding of blood. Y el Antiguo Testamento enseña que la única manera de perdonar los pecados es por el derramamiento This de sangre. is why the Israelites would sacrifice animals. The shedding of the blood was the forgiveness of Es sins. por eso que los israelitas sacrificaban animales para que la sangre les libre del pecado. But it was just a temporary fix. Pero solamente era un arreglo temporario. They would have to make these offerings repeatedly. Tenían que repetir el sacrificio vez tras vez So the blood sacrifice of an animal covered their sins, but only for a short while. para que el sacrificio de sangre de ese animal pueda limpiarle de los pecados, pero solo por un tiempo corto. But God said, I want to make it so that there's one blood sacrifice for all people for all time. Pero Dios dijo, quiero que haya un sacrificio que sea eterno para siempre, para todos. No more need to make animal Ya sacrifices. no va a haber necesidad de hacer sacrificios de animales. One sacrifice Un sacrificio to cover them all. para cubrir todos los pecados. But he had to be able to shed blood. Pero tenía ese sacrificio que desangrar y mostrar sangre. So he had to become fully human. Así que Dios tenía que convertirse completamente humano. Jesus became our blood sacrifice. Jesús se convirtió en nuestro sacrificio de sangre. You see, because of our sin, Si ves que la culpa de nuestros pecados, let's make it more personal. hagamos todo esto personal. Say this to yourself. Because of my sin, Di esto a ti mismo. Por mi pecado, I deserve to die. yo merezco la muerte. You see, what Jesus did on the cross, Lo que Jesús hizo en esa cruz, that should have been you. tú deberías estar ahí. It should have been me. Debería ser yo clavado. That was our death to take Esa era nuestra muerte que pagar, because it was our sin that needed to be paid for. porque era nuestro pecado que debía ser pagado. And the only way that sin can be paid for
Porque la única manera que el pecado pueda ser pagado y cancelado is by the shedding of blood. es por el derramamiento de sangre. Not a little cut, No un cortecito pequeñito, but life blood that is poured out. pero la sangre que viene de una vida muerta. Jesus became our blood sacrifice. Entonces Jesús fue nuestro sacrificio de sangre. His lifeblood poured out. Su vida desangrentada por nosotros. His sacrifice in our place. Su sacrificio en vez de nosotros. 1 John 4:10 says, "In this is love, not that we have loved God, but that he loved us and sent his son to be the propitiation for our sins." Primera de Juan dice, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Propitiation means a sacrifice that removes the wrath of God. Propiciación significa el sacrificio que quita la ira de Dios. His blood sacrifice Su sacrificio de sangre took all of the wrath of God that was being placed on the sins of the world, agarró toda la ira de Dios que estaba sobre la tierra and Jesus satisfied it. y Jesús completó, pagó ese saldo. Remember in the Garden of Gethsemane when Jesus said, "Father, let this cup pass from me." ¿Recuerdan el jardín de Getsemaní cuando Jesús dice, Jesús, si es tu voluntad que esta copa pase? What was the cup he was referring to? ¿De qué copa, de qué vaso se está refiriendo Jesús? It was the cup of God's wrath Era la copa de la ira de Dios that gets poured out on the sins of the world. que se derrama sobre los pecados del mundo. Jesus is saying, "Father, if it be your will, let this cup, your wrath, pass from me." Jesús le dice, Padre, si es tu voluntad que esta copa pase, But that was not God's plan. pero esa no era el plan de Dios, But rather through Jesus' death, pero que por el medio de la muerte de God Jesús, took his cup of wrath, Dios agarró su copa de ira, poured it out completely on his son, Jesus Christ. lo echó completamente sobre su Hijo Jesús, So that as Jesus' lifeblood poured out, para que cuando la sangre de Jesús sea derramada so the wrath of God poured out on Jesus. y toda la ira de Dios sea derramada sobre Jesús. So now that when you and I, when we sin, Ahora, para cuando tú y yo ahora hoy día pequemos and God reaches for his cup of wrath, y Dios agarre su copa de ira, guess what's in it? ¿qué crees que está ahí adentro? Nada. Nothing. There is not a drop of God's wrath left No hay in his cup No hay for ni you. una gota de la ira de Dios dentro de esa copa para ti. Because Jesus took it all. Porque Jesús tomó todo. Because he became man, Porque Dios se convirtió en hombre, shed his blood, derramó su sangre so that his sacrifice could be in our place. para que su sacrificio esté en vez de nosotros. Oh, church, I hope we never get bored with this A story. iglesia, ojalá nunca te aburras de esta historia. I fear that in the church sometimes we go, "Well, I know that theology. Tengo miedo porque en las iglesias a veces pasa y digo, yo conozco esa teología. Oh, I've studied that doctrine many times Yo before." he estudiado y esa doctrina muchas veces. And we have a whole head full of knowledge about it. Y tenemos nuestra cabeza lleno de conocimiento. But we've lost our heart of compassion and passion for Jesus. Pero hemos perdido nuestro corazón de pasión por Jesús. That God became the firstborn son. Que Dios se convirtió en nuestro primogénito. He became God incarnate Él se volvió Dios encarnado so that he could become our blood sacrifice. para que Él se pueda convertir en nuestro sacrificio. Now I tell you, Ahora te digo esto, iglesia. now as a parent having a son in the military, Ahora que yo soy un padre que tiene un hijo en el ejército a son preparing for mission, y otro hijo que está preparándose para ir de misiones, when Christians give their lives as martyrs for the faith, cuando hay cristianos que dan su vida como mártires de la fe, we give great honor to that. les damos mucha honra a ellos. Someone died in the proclamation of the gospel. Porque alguien murió proclamando el Evangelio de Cristo. When someone gives their life in honor of their country, Cuando alguien da su vida como patriota por su patria, we say they paid the ultimate price, decimos esta frase, Él pagó el precio más alto and we celebrate. y celebramos a esa persona. My friends, God paid the ultimate price, Pero amigos, Dios pagó el precio más alto, not for a country, no por un país, but for all of creation, pero para toda la creación, for all of eternity. para toda la eternidad.
He deserves great honor. Él merece toda honra. He deserves great praise. Él merece mucha alabanza. He deserves worship beyond anything that we are capable Él of. merece una adoración que sobrepasa todo entendimiento. This is our God. Este es nuestro Dios. This is our God incarnate. Este es nuestro Dios encarnado. God had to become fully human in order to last be our Savior. Dios tuvo que volverse completamente humano para ser nuestro Salvador. He himself has suffered when tempted. Because of that, he is able to help those who are being tempted. Hebreos dice, pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. You see, he's not just the Savior who gets us to heaven. Saben que él no es solamente un Salvador que nos hace llegar al cielo. He's the Savior who helps us now. Él es un Salvador que nos ayuda ahora. He's the Savior who is near us now. Él es un Salvador que está cerca de nosotros ahora. You know, I'm a pastor, Saben, bueno, yo soy un pastor and I've been a pastor for quite some time now. y he sido un pastor ya por mucho tiempo, Almost a quarter of a century. casi 25 años. If there is a lady who's having trouble, Si hay una persona, una mujer que está sufriendo, she will not come to me. ella no va a acercarse a mí. She will go to my wife. Ella se va a acercar a mi esposa. She will come and say, Pastor John, Ella va a venir y me va a decir, Pastor John, can I meet with your wife? ¿puedo tener una reunión con su esposa? Is that because they don't trust me? ¿Será porque no confían en mí? No. No. They just know you, guy, cannot identify with my problems right now. Solo esa persona sabe que tú como varón no te puedes identificar conmigo como persona. I want to talk to someone who can identify with my problems. Ella piensa, yo quiero hablar con alguien que se identifica con mis problemas. Right? ¿Es cierto esto? Jesus Pero Jesús with our problems. Pero Jesús sí puede identificarse con nuestros He problemas. is a Savior that we can run to again and again. Él es un Salvador que podemos correr hacia Él vez tras vez. Sometimes with a prayer that sounds like this: Muchas veces con una oración que suena tal vez así. Jesus, save me. Jesús, sálvame. Jesus, help me. Ayúdame, Jesús. Jesus, I need you. Jesús, te necesito. And He understands. Y Él sí te entiende. He's not just a Savior to get you to heaven. No es solamente un Salvador para que tú llegues al cielo. He's a Savior to help you today. Él es un Salvador que te puede ayudar hoy. Amen. Amén. Galatians chapter 4, verse 4 through 5 says, But when the time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive the full rights of sons and daughters. Gálatas 4 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. And Hebrews chapter 2, verse 14 says that through His death, Hebreos dice que por medio de su muerte, He destroyed the power of the devil. Él destruyó el poder del diablo. He is our Savior. Él es nuestro Salvador. Because He became fully man, Porque Él se convirtió 100% humano therefore becoming capable of fully dying, y fue capaz de morir completamente. He destroyed the power of the devil. Por medio de eso destruyó el poder del diablo. Amen. Amén. He's our Savior. Él es nuestro Salvador. So what does this mean for us then? ¿Qué significa esto para nosotros? Very quickly, Hebrews chapter 3 tells us that we need to consider Jesus. Hebreos 3 nos dice que tenemos que considerar a Jesús. This means to think about Him as if looking at the situation from beginning to end and coming to a conclusion. Eso significa que cuando estás viendo una historia de principio a fin, consideres a Él. We need to come to a conclusion about Jesus. Tenemos que nosotros llegar a una conclusión acerca de Jesús. Look at the story from beginning to end Mira la historia de principio a fin and determine, is He truly the Son of Man and the Son of God? y ve si Él verdaderamente es el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. The invitation is to say yes to Him. La invitación es para que tú le digas sí a Él. Consider Him. Considera a Jesús. Matthew 25 says, when the Son of Man comes in His glory and all the angels with Him, then He will sit on His glorious throne. Mateo 25 dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él, entonces se sentará en el trono de su gloria. These are the words of Jesus. Esas son las palabras que Jesús habló. When He comes back, Cuando Él regrese, this is good stuff. estas cosas muy buenas. He's coming back
as the Son of Man. Él va a regresar como el Hijo del Hombre. He's coming back as God incarnate. Él va a regresar como el Dios He's coming encarnado. back as God in the flesh. Él va a regresar como el hombre en carne. It's not going to become some spiritual return. Él no va a regresar de una manera espiritual. He will come back, Él va a regresar and every eye will see y him. todo ojo lo verá. And he will sit on his glorious throne. Y Él se va a sentar en su trono de gloria. My friends, because God became God incarnate, Amigos, porque Dios se volvió Dios en carne, the end of the story is he's coming back again. el final de la historia dice que Él va a regresar. Please consider Jesus. Y por eso digo, por favor, consideren a Jesús. Please think about the whole of the story Escuchen toda la historia, vean toda la historia and come to your conclusion. y lleguen a su conclusión. Jesus says, when the Son of Man returns, Jesús dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, will he find faith on the earth? ¿encontrará fe en la tierra? When the Son of Man returns, Cuando el Hijo del Hombre regrese, will we be people of faith? ¿seremos nosotros un pueblo con fe? Let's keep considering Jesus. Consideren a Jesús. And finally, then, Hebrews 3 goes on and says, if you hear his voice today, do not harden your heart. Hebreos 3 dice, si tú escuchas la voz de Dios hoy, no endurezcas tu corazón. If God is speaking to you, Si Dios te está hablando, if his spirit is raising something up in your heart, si su espíritu está levantando algo en tu vida, do not harden your heart today. no endurezcas tu corazón hoy. 1 John chapter 4 verse 2 says, every spirit, referring to every person, every soul that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God. Primera de Juan dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido de carne es de Dios. That's pretty significant, isn't it, Eso es muy importante. church? That's pretty significant, isn't it? Es muy importante, ¿no lo creen? It's so, the incarnate Christ, God in the flesh, is so central El Dios encarnecido es tan central that every spirit that says that is the case is a spirit from God. que quiere decir que cada espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne, eso viene de Dios. So when we by faith celebrate Christmas, Así que cuando nosotros por medio de la fe celebramos Navidad, when we by faith say, God, thank you for sending your Son, Jesus Christ, who came in the flesh, cuando nosotros decimos por medio de Jesús, gracias Dios por mandar a tu Hijo Jesús, that's not just some cool idea that you came up with. cuando decimos eso no es simplemente una maravillosa idea que tú te The inventaste. spirit that enables you to say it, El espíritu que te ayuda a decir y confesar eso, that enables you to believe it, que te ayuda a creer en eso, is the spirit who is from God. es un espíritu que viene de Dios. Amen. Amén.